¿Alguna vez te has preguntado si Dios está realmente obrando en tu vida ahora mismo? A veces, su obra no es evidente de inmediato, pero la Biblia nos asegura que Él está presente en cada detalle de nuestra existencia. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este video, exploraremos 5 señales claras que prueban que Dios está trabajando activamente en tu vida. Estas señales no solo te ayudarán a reconocer su obra, sino también a fortalecer tu fe y confianza en su plan perfecto. Prepárate para descubrir cómo su mano invisible está guiando tus pasos, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o confusas. Quédate hasta el final, porque estas señales pueden cambiar tu perspectiva y llenar tu corazón de esperanza y paz. Una de las señales más evidentes de que Dios está obrando en tu vida es la transformación interna que ocurre en tu corazón y en tu mente. Este cambio no es producto de tu propia fuerza o voluntad, sino de la obra del Espíritu Santo que actúa dentro de ti, renovándote y moldeándote conforme a la voluntad de Dios. La Escritura nos dice en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne». Cuando Dios comienza a transformar tu vida, notarás que tus pensamientos, deseos y prioridades cambian de manera profunda. Aquello que antes parecía atractivo o deseable pierde importancia, mientras que las cosas de Dios comienzan a ocupar el primer lugar. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que refleja el crecimiento espiritual y el deseo de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Uno de los primeros aspectos de esta transformación es el arrepentimiento genuino. Cuando reconoces tus errores y te vuelves a Dios con un corazón sincero, experimentas la gracia y el perdón que solo Él puede ofrecer. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo declara: «De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas». Este versículo nos recuerda que, al aceptar a Cristo como Salvador, nos convertimos en nuevas personas con una perspectiva completamente renovada. Otro aspecto fundamental de esta transformación es el cambio de mentalidad. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta: «No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta renovación de la mente implica abandonar pensamientos egoístas, actitudes negativas y patrones de comportamiento que no glorifican a Dios, y reemplazarlos con pensamientos que reflejen su verdad y amor. El cambio de corazón también se manifiesta en el amor hacia los demás. Antes de experimentar la obra transformadora de Dios, puede que nuestras relaciones estén marcadas por el egoísmo, la envidia o el rencor. Sin embargo, cuando Dios actúa en nosotros, comenzamos a amar a los demás de una manera que no es natural, sino sobrenatural. Como dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7, «Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios». Además, la transformación interna trae consigo un deseo creciente de obedecer la palabra de Dios. Este deseo no nace de un sentido de obligación o miedo, sino de un amor profundo por el Señor y un reconocimiento de que sus caminos son perfectos. Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me aman, guarden mis mandamientos». La obediencia se convierte en una expresión natural de gratitud y devoción hacia Dios. Una evidencia clara de esta transformación es la capacidad de experimentar gozo y paz en medio de las dificultades. Cuando permitimos que Dios moldee nuestro corazón, aprendemos a confiar en su soberanía
y a descansar en su promesa de que nunca nos abandonará. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos asegura: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios tiene el control. La transformación interna también se refleja en un nuevo sentido de propósito. Antes de conocer a Dios, es común sentirnos perdidos o sin dirección, buscando satisfacción en cosas que no pueden llenarnos. Sin embargo, cuando Dios trabaja en nuestro interior, comenzamos a comprender que fuimos creados con un propósito divino y eterno. Efesios capítulo 2, versículo 10, declara: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta transformación no solo tiene un impacto en nuestra vida espiritual, sino que también afecta todas las áreas de nuestra existencia. Desde nuestras relaciones personales hasta nuestras decisiones diarias, todo comienza a alinearse con los principios y valores del reino de Dios. Aunque enfrentemos desafíos y tentaciones, la obra del Espíritu Santo nos capacita para resistir y mantenernos firmes en la fe. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, nos recuerda: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportarla. Es importante recordar que esta transformación es un proceso continuo. No somos perfectos ni libres de errores, pero la gracia de Dios nos sostiene y nos guía en nuestro caminar diario. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos anima con estas palabras: estoy convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no solo inicia la transformación en nuestras vidas, sino que también promete completarla, llevándonos a la plenitud de su propósito. La transformación interna que Dios realiza en nosotros es una evidencia innegable de su obra. Este cambio profundo no solo nos acerca más a Él, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrando el poder y la misericordia de nuestro Creador. Otra señal clara de que Dios está obrando en tu vida es el despertar de un deseo profundo e intenso por conocer su palabra. La Biblia no es simplemente un libro, sino la revelación misma de Dios a la humanidad. A través de sus páginas, Dios nos habla, nos guía y nos enseña cómo vivir de acuerdo con su voluntad. Este anhelo por la palabra no surge de nosotros mismos, sino que es el resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestro interior. El Salmo 119, conocido como el Salmo de la Palabra de Dios, describe la belleza y el poder de las Escrituras. En el versículo 105, el salmista proclama: tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Esta declaración refleja cómo la palabra de Dios ilumina nuestras vidas, guiándonos a través de los desafíos, confusiones y decisiones que enfrentamos diariamente. Cuando Dios comienza a obrar en tu vida, sentirás un deseo creciente de pasar tiempo leyendo, estudiando y meditando en las Escrituras. Este anhelo no se trata solo de adquirir conocimiento intelectual, sino de buscar una relación más profunda con Dios. Como dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no solo nos guía, sino que también tiene el poder de transformarnos desde el interior. Hebreos capítulo 4 versículo 12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Este versículo destaca cómo la Escritura tiene el poder de confrontar nuestras motivaciones, purificar nuestro corazón y llevarnos a una vida de santidad. Una evidencia de este deseo intenso por la palabra es la disposición a priorizarla en medio de un mundo lleno de distracciones. Vivimos en una época en la que nuestras agendas están saturadas y las distracciones son innumerables. Pero cuando Dios está obrando en nuestras vidas, buscamos momentos intencionales para estar en su presencia a través de las Escrituras. Jesús mismo enfatizó la importancia de este enfoque en Lucas capítulo 10, cuando visitó la casa de Marta y María. En el versículo 42, Jesús dijo: «Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». María eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra, demostrando que este es el lugar más importante en el que podemos estar. Además, el deseo por la palabra de Dios se manifiesta en un anhelo por comprenderla y aplicarla a nuestra vida diaria. No basta con leer las Escrituras de manera superficial. Debemos permitir que penetren en nuestro corazón y nos transformen. Como Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos advierte: «Pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos». Ser hacedores de la palabra significa vivir conforme a lo que aprendemos, permitiendo que nuestras acciones reflejen nuestra fe. Este deseo también se traduce en una disposición a compartir la palabra con los demás. Cuando experimentamos el poder transformador de las Escrituras, sentimos un impulso natural de transmitir ese mensaje a quienes nos rodean. Jesús dio este mandato en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartir la palabra no es solo un acto de obediencia, sino una expresión de amor por aquellos que necesitan escuchar las buenas nuevas. Otra manera en que este deseo intenso se manifiesta es en la meditación constante de las Escrituras. No se trata solo de leerlas, sino de reflexionar profundamente en su significado y permitir que sus verdades penetren en nuestro espíritu. Josué capítulo 1, versículo 8 nos da esta instrucción: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Meditar en la palabra fortalece nuestra fe, renueva nuestra mente y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría divina. Además, este deseo por la palabra nos lleva a depender de ella en tiempos de prueba y dificultad. Las Escrituras están llenas de promesas que nos recuerdan la fidelidad de Dios y nos dan esperanza en medio de las adversidades. El Salmo 34, versículo 18 dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». En momentos de dolor o incertidumbre, la palabra de Dios nos sostiene y nos da la fuerza para perseverar. Finalmente, es importante recordar que este deseo por la palabra no surge de nuestras propias fuerzas, sino del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 26, nos enseña: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho». El Espíritu Santo nos guía en la comprensión de las Escrituras y nos recuerda las verdades que necesitamos en cada momento. El deseo intenso por la palabra de Dios es una de las señales más hermosas de su obra en nuestras vidas. A través de las Escrituras, Dios nos habla, nos transforma y nos equipa para cumplir su propósito. Al alimentarnos de su palabra, encontramos dirección, fortaleza y esperanza para cada día. Una de las señales más claras de que Dios está obrando en tu vida es cuando tus oraciones son respondidas.
muchas veces de formas inesperadas y más allá de lo que podrías haber imaginado. Esto sucede porque Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que responde de acuerdo con su perfecta voluntad y en su tiempo. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 se nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave para entender cómo Dios responde a nuestras oraciones radica en la confianza en su sabiduría y amor. Muchas veces pedimos cosas específicas, esperando un resultado inmediato y exacto a lo que deseamos. Sin embargo, Dios, en su omnisciencia, puede responder de maneras que no esperábamos, pero que son exactamente lo que necesitamos. Esto refleja lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Un ejemplo bíblico notable de una oración respondida de manera inesperada es la historia de Ana, la madre de Samuel. En 1 de Samuel capítulo 1, Ana oró fervientemente por un hijo, y Dios respondió a su clamor, dándole no solo un hijo, sino a Samuel, quien sería un gran profeta de Israel. Esto muestra cómo Dios no solo responde nuestras oraciones, sino que su respuesta, muchas veces, excede nuestras expectativas y está alineada con su propósito eterno. Es importante reconocer que las respuestas de Dios pueden manifestarse de diferentes formas. A veces, la respuesta es un claro sí, donde vemos que nuestras peticiones son cumplidas rápidamente y de manera evidente. Esto nos llena de gozo y gratitud, como cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Otras veces, la respuesta de Dios puede ser espera. En estos momentos, es esencial confiar en que su tiempo es perfecto, incluso cuando no entendemos el porqué del retraso. En Habacuc capítulo 2 versículo 3, Dios declara: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este tipo de respuesta nos enseña paciencia y nos ayuda a crecer en fe y dependencia de Dios. También puede ocurrir que la respuesta sea un no. Aunque esto puede ser difícil de aceptar, debemos recordar que Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, el apóstol Pablo relata cómo Dios no quitó el aguijón en su carne, pero le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este no de Dios no fue un rechazo, sino una manera de mostrar su gracia y fortaleza en medio de la dificultad. Cuando Dios responde a nuestras oraciones de manera inesperada, también puede utilizar circunstancias o personas para traer la respuesta. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios interviene a través de medios sorprendentes. En el libro de Éxodo capítulo 14, el pueblo de Israel clamó a Dios mientras estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Dios respondió de manera milagrosa al abrir el mar para que ellos pasaran en seco. Este evento muestra cómo Dios utiliza su poder para hacer lo imposible en respuesta a nuestras oraciones. A veces, la respuesta de Dios está diseñada para transformar nuestro carácter o fortalecer nuestra fe. Cuando clamamos a Él, no solo está interesado en satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino también en moldearnos para reflejar su carácter. En Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 se nos dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Otra forma en que Dios responde nuestras oraciones es dándonos paz en medio de la incertidumbre. Incluso cuando no vemos una solución inmediata, su paz nos asegura que Él tiene el control. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos exhorta: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz es una evidencia clara de que Dios está trabajando, incluso cuando la respuesta no es visible. Es fundamental recordar que nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Cuando oramos en su voluntad, podemos tener la certeza de que Él nos escuchará y responderá. Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6 versículo 10. Este tipo de oración nos lleva a rendirnos completamente a los planes de Dios, confiando en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Dios siempre está trabajando a través de nuestras oraciones, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Cada respuesta, sea un sí, un no o una espera, está diseñada para nuestro bien y para su gloria. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda: sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando miramos hacia atrás y reflexionamos sobre cómo Dios ha respondido nuestras oraciones, podemos ver su fidelidad en cada detalle. Estas respuestas, ya sean grandes o pequeñas, nos animan a continuar buscando su rostro con confianza y gratitud, sabiendo que Él siempre escucha y actúa según su plan perfecto. Una de las señales más hermosas de que Dios está obrando en tu vida es experimentar una paz profunda e inexplicable, incluso en medio de las tormentas y dificultades. Esta paz no es producto de nuestras circunstancias, sino un regalo divino que viene directamente de Dios y nos recuerda su presencia constante. Jesús mismo prometió esta paz en Juan capítulo 14, versículo 27, cuando dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz que Dios da no depende de que todo esté bien a nuestro alrededor. Más bien, es una paz que supera todo entendimiento humano y que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este tipo de paz actúa como un ancla para el alma, manteniéndonos firmes incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. Un ejemplo claro de esta paz se encuentra en la vida del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente después de predicar el Evangelio. A pesar de estar en una situación desesperante, los dos oraron y cantaron himnos a Dios. Su reacción no solo demostró su confianza en el Señor, sino que también fue un testimonio poderoso para los demás. Esta paz que ellos experimentaron en prisión fue una manifestación clara de la obra de Dios en sus vidas. Esta paz también se refleja en la manera en que enfrentamos el miedo y la ansiedad. La vida está llena de incertidumbres que pueden causar preocupación, pero cuando Dios está obrando en nosotros, aprendemos a entregar nuestras cargas a Él. Salmos capítulo 55 versículo 22 nos invita a hacerlo con estas palabras: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Al confiar nuestras preocupaciones a Dios, encontramos descanso y alivio en su cuidado amoroso. Además, esta paz nos ayuda a mantener la calma y el enfoque en medio de decisiones difíciles. Cuando enfrentamos momentos de confusión o grandes cambios, es fácil caer en el temor o la indecisión. Sin embargo, Isaías capítulo 26, versículo 3 nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos recuerda que, al mantener nuestra mente fija en Dios, podemos experimentar una paz inquebrantable que nos guía hacia el camino correcto. La paz que Dios nos da también se relaciona con la confianza en su soberanía. Al entender que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas,
podemos descansar sabiendo que todo sucede según su plan perfecto. Romanos capítulo 8, versículo 28 afirma: sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este conocimiento nos libera de la preocupación excesiva y nos permite vivir con esperanza y tranquilidad. Otro aspecto importante de esta paz es que nos permite extenderla a los demás. Cuando estamos llenos de la paz de Dios, nos convertimos en instrumentos para llevar consuelo y esperanza a quienes nos rodean. En Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificadores implica no solo buscar la paz en nuestras relaciones, sino también compartir la paz que hemos recibido de Dios con aquellos que la necesitan. La paz de Dios también nos ayuda a enfrentar el futuro con valentía. Muchas veces, el miedo al mañana puede robarnos la tranquilidad. Sin embargo, Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el día de mañana en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Al confiar en que Dios proveerá y cuidará de nosotros, podemos vivir el presente con confianza y gratitud. Esta paz también tiene un impacto en nuestra salud emocional y espiritual. Cuando permitimos que el estrés y la ansiedad nos dominen, nuestras fuerzas se debilitan y nuestra fe puede tambalear. Sin embargo, al recibir la paz de Dios, encontramos una renovación interior que nos fortalece para seguir adelante. Salmos capítulo 23, versículo 2, describe esta experiencia con las palabras: en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Finalmente, la paz de Dios nos lleva a reconocer su presencia en cada momento de nuestras vidas. Aunque no siempre entendamos su plan, podemos confiar en que Él está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. En Salmos capítulo 46, versículo 1, el salmista declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo encapsula la seguridad y el consuelo que encontramos al saber que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. La paz en medio de las tormentas es una señal inconfundible de que Dios está obrando en tu vida. Esta paz no solo te sostiene, sino que también es un testimonio poderoso para los demás, mostrándoles el amor y la fidelidad de Dios en acción. Al buscar esta paz, encontramos refugio en los brazos de nuestro Padre Celestial y aprendemos a vivir con confianza y esperanza, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Una de las formas más poderosas en que Dios obra en nuestras vidas es a través de personas y oportunidades que transforman nuestro camino. Estas conexiones no son casualidades ni coincidencias. Son parte del plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esta dirección divina a menudo se manifiesta mediante personas clave o circunstancias que llegan en el momento perfecto para guiarnos hacia su propósito. Dios utiliza a las personas como instrumentos para cumplir su voluntad. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Él pone a individuos específicos en nuestra vida para ayudarnos, aconsejarnos o inspirarnos. Un caso notable es el de Jetro, el suegro de Moisés, quien le dio sabios consejos sobre cómo liderar al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 18. Gracias a la guía de Jetro, Moisés pudo establecer un sistema de liderazgo más eficiente, demostrando cómo Dios utiliza a otros para proveer dirección y sabiduría. Además, Dios puede enviar personas a nuestra vida para alentarnos en momentos de debilidad. En 1 de Samuel, capítulo 23, cuando David estaba huyendo de Saúl, su amigo Jonatán lo buscó para fortalecerlo en el Señor. Este acto de amistad y apoyo fue una manifestación clara de cómo Dios usa a las personas para recordarnos su fidelidad y amor.
No solo las personas, sino también las oportunidades son herramientas que Dios utiliza para moldear nuestro camino. Estas oportunidades pueden presentarse como nuevas responsabilidades, desafíos o incluso cambios inesperados. Un ejemplo bíblico es el de José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos y luego encarcelado injustamente en Egipto. A pesar de las circunstancias adversas, cada etapa de su vida fue una oportunidad que Dios utilizó para prepararlo para su propósito final: salvar a Egipto y a su propia familia del hambre. Génesis capítulo 50, versículo 20. Resume esta verdad con las palabras de José: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy: mantener con vida a mucha gente. Cuando Dios coloca oportunidades en nuestro camino, a menudo requieren de nosotros fe y obediencia. En Hebreos capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos muestra cómo muchas personas en la Biblia aprovecharon las oportunidades que Dios les dio, aunque no siempre entendían el resultado final. Por ejemplo, Noé construyó el arca obedeciendo a Dios, aunque no había evidencia inmediata de lluvia. Su disposición a confiar en Dios resultó en la salvación de su familia y en el cumplimiento del plan divino. A veces, las personas y las oportunidades que Dios coloca en nuestro camino no parecen ser lo que esperamos o deseamos. Puede que enfrentemos desafíos o interacciones difíciles que, en el momento, no comprendemos. Sin embargo, Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura: sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos recuerda que incluso las situaciones complicadas pueden ser parte del plan de Dios para nuestro crecimiento y su gloria. Dios también puede usar nuestras habilidades y dones como parte de las oportunidades que nos presenta. Cada uno de nosotros ha sido equipado con talentos únicos que están diseñados para contribuir al reino de Dios. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, se nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estas habilidades no solo son un regalo, sino una responsabilidad que debemos usar sabiamente en las oportunidades que Dios nos da. Otro aspecto importante de las personas y oportunidades que Dios utiliza es el impacto que tienen en nuestra fe. A menudo, estas experiencias nos empujan a confiar más profundamente en Él y a depender menos de nuestras propias fuerzas. Un ejemplo es la historia de Esther, quien fue colocada en una posición de influencia en el reino de Persia. Aunque inicialmente dudó, su tío Mardoqueo le recordó en Esther capítulo 4, versículo 14: ¿quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este? Esther tomó el riesgo de acercarse al rey, salvando así al pueblo judío de la destrucción. También es esencial estar atentos a las personas y oportunidades que Dios pone en nuestro camino, ya que a veces pueden ser fáciles de pasar por alto. La historia del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, nos muestra cómo Dios espera que actuemos con compasión y responsabilidad hacia quienes encontramos en nuestro camino. Aunque un sacerdote y un levita ignoraron al hombre herido, el samaritano reconoció la oportunidad de mostrar el amor de Dios a través de sus acciones. Por último, debemos recordar que no todas las personas y oportunidades vienen de Dios. Es crucial discernir su voluntad y buscar su dirección a través de la oración y la lectura de su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos anima: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este discernimiento nos ayuda a identificar qué caminos son parte del plan divino y cuáles debemos evitar. Las personas y oportunidades que cambian nuestro camino son una evidencia clara de que Dios está obrando activamente en nuestras vidas. A través de ellas, Él nos guía, nos moldea y nos prepara para cumplir su propósito eterno.
Cuando confiamos en su dirección, podemos enfrentar cada interacción y circunstancia con fe, sabiendo que Él está orquestando cada detalle para nuestro bien y su gloria. Una de las señales más claras de que Dios está obrando en tu vida es cuando experimentas una fortaleza sobrenatural que te permite soportar las pruebas y dificultades que enfrentas. Esta fuerza no proviene de ti mismo, sino de la gracia y el poder de Dios que actúan en tu interior. En Isaías capítulo 40, versículo 31 se nos dice: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las pruebas son una parte inevitable de la vida, pero cuando Dios está contigo, esas pruebas se convierten en oportunidades para crecer en fe y dependencia de Él. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 nos exhorta: Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Este versículo nos recuerda que las pruebas no son castigos, sino herramientas que Dios usa para fortalecer nuestro carácter y prepararnos para su propósito. Un ejemplo claro de fortaleza sobrenatural en la Biblia es la historia de Job. Este hombre justo enfrentó una serie de pérdidas devastadoras. Perdió su riqueza, sus hijos y su salud. A pesar de su dolor, Job se mantuvo firme en su fe, diciendo en Job capítulo 1, versículo 21: El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Aunque Job no entendía completamente por qué estaba sufriendo, confió en que Dios tenía un propósito mayor. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, demostrando su fidelidad y poder. Esta fortaleza sobrenatural no significa que no sintamos dolor o tristeza. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, experimentó angustia en el jardín de Getsemaní antes de su crucifixión. En Lucas capítulo 22, versículo 44, se describe su estado. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin embargo, Jesús encontró fortaleza en su comunión con el Padre, sometiéndose completamente a su voluntad. Cuando enfrentamos pruebas, es crucial recordar que no estamos solos. Dios promete estar con nosotros en medio de las dificultades. En Salmos capítulo 46, versículo 1, se declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta promesa nos da la seguridad de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está presente, dándonos la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. La fortaleza sobrenatural que Dios nos da también nos capacita para resistir la tentación. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13: No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportarla. Este versículo nos asegura que, con la ayuda de Dios, podemos resistir cualquier prueba o tentación que enfrentemos. Además, esta fortaleza nos permite mantener la fe y la esperanza incluso en los momentos más oscuros. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Al mirar a Jesús, encontramos inspiración y fuerza para perseverar, sabiendo que Él ya ha vencido por nosotros. La fortaleza sobrenatural también nos capacita para consolar y animar a otros que están pasando por dificultades. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, Pablo escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. A través de nuestras pruebas,
Dios nos equipa para ser un testimonio de su poder y amor a quienes nos rodean. Esta fortaleza no solo se manifiesta en los momentos de crisis, sino también en la capacidad de perseverar en la obediencia diaria a Dios. A veces, los desafíos no son grandes eventos, sino el peso constante de las responsabilidades y las luchas cotidianas. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Con la ayuda de Dios, podemos mantenernos firmes y fieles, sabiendo que Él ve nuestro esfuerzo y recompensa nuestra obediencia. Otra forma en que Dios nos da fortaleza es recordándonos su promesa de victoria. En Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta promesa nos llena de esperanza y nos asegura que, aunque enfrentemos pruebas, la victoria final está garantizada en Cristo. Dios también usa la oración como un medio para darnos fortaleza. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo exhorta a los creyentes a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también renueva nuestras fuerzas y nos capacita para enfrentar las pruebas con valentía y confianza. La fortaleza sobrenatural que Dios nos da es una evidencia de su obra en nuestra vida. Esta fuerza nos capacita para enfrentar las pruebas con fe, resistir la tentación y perseverar en la obediencia, mientras confiamos en su fidelidad y su plan perfecto. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para experimentar su poder y glorificar su nombre. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre las señales de que Dios está obrando en nuestra vida, podemos encontrar esperanza, paz y dirección en su palabra. Cada señal que hemos explorado, desde la transformación interna hasta la fortaleza sobrenatural, es una evidencia clara de que su mano está activa en cada detalle de nuestra existencia. Estas no son coincidencias ni producto de nuestra imaginación, sino manifestaciones reales de su amor y propósito. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos asegura: sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una de las primeras cosas que debemos recordar es que el obrar de Dios no siempre es visible o inmediato. A menudo Él trabaja en silencio, moviendo piezas detrás de escena para cumplir su plan perfecto. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aunque a veces nos cuesta esperar, podemos confiar en que el tiempo de Dios es siempre el mejor. También es importante reconocer que su obra en nosotros tiene como objetivo principal conformarnos a la imagen de su Hijo, Jesús. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo explica: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto significa que cada experiencia, cada prueba y cada bendición están diseñadas para moldearnos y hacernos más como Cristo. Otra verdad esencial es que Dios utiliza su obra en nuestra vida para impactar a otros. No solo trabaja en nosotros, sino también a través de nosotros, para que seamos un testimonio vivo de su amor y poder. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando permitimos que su obra sea evidente en nuestra vida, inspiramos a otros a buscarlo y confiar en Él. Es posible que, en el proceso de su obra, enfrentemos desafíos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, Dios nunca nos deja solos. Él promete estar con nosotros en cada paso del camino. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo
en donde quiera que vayas. Esta promesa nos da la seguridad de que incluso en los momentos más oscuros, su presencia está garantizada. Una manera práctica de responder al obrar de Dios es a través de la gratitud. Cuando reconocemos su mano en nuestra vida, debemos responder con corazones agradecidos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 se nos exhorta: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y centrada en sus bendiciones. También es crucial buscar la dirección de Dios para alinear nuestras decisiones con su propósito. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos aconseja: fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Al confiar en su guía, podemos evitar caminos equivocados y seguir el rumbo que Él ha preparado para nosotros. La oración juega un papel vital en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad para discernir su obra. Cuando dedicamos tiempo a hablar con Él y a escuchar su voz, fortalecemos nuestra fe y nuestra sensibilidad espiritual. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7 versículo 7: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Este llamado a orar persistentemente nos recuerda que la comunión con Dios es esencial para entender y experimentar su obra en nuestra vida. Además, debemos recordar que su obra no depende de nuestras fuerzas, sino de su gracia y poder. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que incluso nuestros deseos de seguirle y obedecerle son el resultado de su Espíritu trabajando en nosotros. A medida que avanzamos en nuestro caminar con Dios, es fundamental mantenernos firmes en la fe, especialmente cuando no entendemos su plan. Hebreos capítulo 11 versículo 1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos permite confiar en su carácter y en sus promesas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Por último, debemos recordar que el obrar de Dios siempre tiene un propósito eterno. Todo lo que Él hace en nuestra vida está diseñado para glorificar su nombre y cumplir su plan redentor. Efesios capítulo 1 versículo 11 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo nos asegura que su obra en nosotros es parte de un plan mucho mayor que trasciende nuestra comprensión. Al reflexionar sobre estas verdades, encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar cada día con esperanza. El Dios que comenzó su obra en nosotros la perfeccionará, y podemos vivir con la seguridad de que su plan para nuestra vida es bueno, agradable y perfecto. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.